Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? Buenos días, profe. Sí, señor. Bueno, listo, gracias. Entonces vamos a esperar que ingresen los demás. ¿Cómo les pareció el quiz? ¿Razonable o...? Sí, razonable, profe, pero me tiré el segundo punto. Bueno. El ítem A servía para el B, ¿no? Porque el módulo la raíz cuadrada de z por z conjugado es R. Ustedes deberían pasar ese número a la forma polar. Entonces deberían encontrar R y Z. En el ítem A ya encontraban R. Era 4, ¿no? Entonces, ¿me puede recordar que vimos en la clase anterior? Condiciones de Cauchy-Riemann, ¿fue eso? Bueno, entonces vimos la clase anterior, condiciones de Cauchy-Riemann, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Sí, señor. Señor, sí, señor. Listo. Bien, entonces aquí yo hice unas notas adicionales mostrando esas cuentas que ese día no entré en todos los detalles de las cuentas intermedias. Bien, me mostró el resultado principal. Entonces las condiciones de Cauchy-Riemann, bueno, nos hablan de qué relación existe entre las funciones u y b, la parte real e imaginaria, que definen la función de variable compleja. Bien, nosotros habíamos dicho que una función de variable compleja también se puede escribir de esta forma. Bien, donde u pues va a ser la parte real y u depende de x y y. Si z se puede escribir como x más y. Entonces estas condiciones son interesantes en el sentido de que da una relación, establecen puentes aquí entre u y entre b. Es decir que para definir funciones de variable compleja, las funciones u y b deben satisfacer, pensémoslo así, estas condiciones de diferenciabilidad, que estas derivadas parciales aquí de u y de b coincidan, ¿no? Y bueno, aquí en este teorema se asume que la función f de z es analítica, es decir, que su derivada existe en alguna región R del plano. Bien, con esa hipótesis implica que satisfacen estas condiciones. Entonces, ¿cómo se muestra este resultado? Bueno, aquí en el libro se hacen unas cuentas intermedias, ¿no? Y la idea es hacer una aproximación por caminos. ¿Listo? Entonces aquí puedo enviarles este documento si quieren revisar un poco más de detalles las cuentas para probar ese resultado. Aquí está enunciado y la idea de la prueba es la siguiente. Aquí un poquito para recapturar la idea de la clase anterior. Entonces, si nosotros estamos suponiendo que la función f de variable compleja es analítica, eso implica entonces, por definición de analítica, que este límite aquí existe. ¿Bien? Ese límite se toma la idea exacta de cómo se definió derivada en variable real. Entonces el límite existe cuando delta de z tiende a 0. Bien, en variable real uno dice cuando h tiende a 0. Creo que lo vieron así muchos de ustedes. Un cálculo diferencial. Entonces lo que se hace es reescribir esta expresión aquí en términos ahora de las funciones u y b. Bien, y de x y y. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nosotros sabemos que z se puede escribir como x más y. Bien. Y delta de z es un número complejo. Es un número complejo que tiende a 0. Es decir, que se acerca al origen del plano imaginario. Tiene una parte real, una parte imaginaria, ¿no? Entonces la parte real vamos a llamarla delta de z, perdón, delta de x, y la parte imaginaria delta de y. Bien. Por lo tanto, esta expresión aquí
delta de z más z se puede escribir como, sumando término a término, parte real con parte real, imaginaria con imaginaria. Entonces se puede escribir como x más delta de x, aquí es delta de x, me equivoqué escribiendo, más y más delta de y. Bien. Y por lo tanto, la función f evaluada en ese punto, evaluada en z más delta de z es lo mismo que u, evaluada en x más delta de x, y más delta de y. Bien. Porque la estoy hablando en este número complejo que tiene esta parte real, x más delta de x, y esa parte imaginaria, y más delta de y. Pues por eso queda así. Bien. Por lo tanto, si reescribo esa expresión del límite arriba, me queda de esta forma. Aquí un poco, estos detalles son como sustentando o probando el resultado. Bien. Entonces me queda que el límite anterior se puede reescribir ahora de esta forma. Bien. Decir que delta de z tiende a 0, ahora es equivalente a decir que delta de x tiende a 0 y delta de y tiende a 0. Bien, como está aquí. Cambio la pantalla ahí. Vamos ya. Delta de x tiende a 0 y delta de y tiende a 0. Y bueno, esta primera parte aquí es lo mismo que f de z más delta de z menos f de z. F de z es u de xy más y veces b de xy sobre delta de z, que es igual a delta de x más y delta de y. Estoy aquí argumentando cómo se prueba la función de Cauchy-Riemann. Bien. Entonces aquí uno lo que hace es asociar término real con término real. Entonces, por ejemplo, este u evaluado en x más delta de x, y más delta de y no tiene i. Y por acá nos va a aparecer otro u, ¿no? Cuando opero este signo menos aquí, me va a quedar menos u de xy. Entonces yo puedo asociar esos dos términos y me queda esto. Y lo mismo, aquí tengo b de x más delta de x, y más delta de y, lo puedo asociar con este b que también tiene i, b de xy. Puedo sacar factor común i y me queda esta expresión. Bien. Entonces ahí he acomodado los términos. Unas cuentas que no mostraba el libro. Y bueno, ahorita lo que dijimos en la clase anterior. Este límite existe, porque es una hipótesis. Estamos diciendo que f de z es diferenciable, que es analítica, que es lo mismo. Y que entonces este límite existe. Ahora miren que este límite que me quedó aquí se parece mucho a esos límites que calculábamos allá en el curso de multivariable. Creo que ustedes alguna vez estudiaron límites allá y para probar que un límite o la definición del límite implicaba que ese límite existía por cualquier camino que nos acercamos al punto en cuestión. En este caso el punto es el origen. Entonces este límite existe por cualquier camino. ¿Bien? Este límite ya es prácticamente un límite de multivariable, cálculo multivariable, y existe por cualquier camino. Entonces, en particular, uno puede tomar dos caminos. Uno puede considerar la aproximación al origen sobre el eje real. Nos aproximamos sobre el eje real, como comenté en la clase anterior. Entonces, en ese caso, la parte imaginaria delta de y va a ser 0 y delta de x lo hacemos tender a 0. Ese es un camino, una forma de aproximarnos al origen por todo el eje real. Entonces, ¿qué pasa? Si en esta expresión que está acá yo sustituyo delta de y por 0, donde está delta de y coloco 0, entonces ese límite se transforma en lo siguiente, un límite mucho más sencillo. Este límite aquí. Listo. Simplemente sustituir en el límite anterior delta de y por 0. Entonces quedamos con ese límite. Ahora, si yo separo aquí, tengo una suma, separo esta parte sobre delta de x más y con esta parte sobre delta de x y distribuyo el límite. Ustedes saben que el límite es aditivo, puede distribuir en la suma. Entonces tengo esta igualdad aquí. ¿Y qué ocurre? Que esta igualdad que sombrea ahí ese límite, eso corresponde exactamente
a la definición de la derivada parcial de una función u con respecto a x. Ustedes pueden ver en el libro de Larson, cálculo de dos variables, si de pronto se ha olvidado de este concepto. Esa es la definición de la derivada parcial. Bien, nos aparece ahí de forma natural. Y aquí me queda y por este límite también. Y esta corresponde a la derivada parcial de b con respecto a x. Esos límites existen, todos existen por hipótesis. Y bueno, esa derivada parcial la puedo escribir. Esta es la notación, la derivada de u con respecto a x más y veces la derivada de b con respecto a x. Bien, por lo tanto, f' de z, cuando f de z lo tenemos expresada de la forma u más ib, entonces la podemos calcular su derivada con esta fórmula que está aquí, que nos dio este resultado. Bien, ahora, esto estoy un poco resumiendo la clase anterior. Ahora, nosotros hicimos una aproximación al origen sobre el eje real. Puedo hacerlo sobre el eje imaginario y obtener unas ecuaciones equivalentes, una igualdad que tenga esta estructura. Entonces aproximamos por el eje imaginario. ¿Esto está muy complicado? Bueno, aquí estoy dando una visión de cómo adaptar las condiciones de Cauchy-Riemann. Bien, no tiene que quedar claro cada detalle. Ustedes me dicen dónde no está claro, lo explico de nuevo. Pero al final, nosotros nos quedamos con el resultado del teorema, ¿no? Es decir, al final lo que importa recordar es el resultado. Está aquí en esta cajita azul del libro guía. Bien, sección 4.3.1. Eso es lo más importante. Sin embargo, sí es interesante que ustedes sepan de dónde surgen esas ecuaciones. Bien, está relacionado con lo que ustedes saben de multivariable. Y lo que estoy haciendo yo en esas notas es prácticamente resumir esto que está aquí. Bien. Aquí lo expresan por caminos también. Yo estoy haciendo estas cuentas aquí, abriendo todas estas cuentas. Todo esto que está aquí, lo que estamos revisando. ¿Listo? ¿Toda alguna pregunta? Entonces voy a hacerlo por el camino, por el siguiente. ¿Cómo? Que todo claro, profe. Listo. Entonces, si nos aproximamos sobre el eje imaginario, es decir, el eje vertical, entonces en ese caso delta de x es 0 y delta de y lo hacemos tender a 0. Entonces, nuevamente, la misma idea anterior. Acá en esta expresión, aquí, sustituimos donde está delta x, lo sustituimos por 0. Bien. Aquí sustituye delta de x por 0, aquí también, aquí en estas tres partes. Entonces, cuando hacemos esa sustitución, nos queda el siguiente límite. Nos queda de esta forma ya. Bien. Y nuevamente aquí puedo separar, es decir, tengo el numerador, que es una suma dividido entre y por delta de y. Si separo eso, separo con esta primera parte, esa primera parte ahí, y la otra parte acá, b de x, y más delta y menos b de x, sobre y delta y. Noten que cuando separo acá en el lado derecho, las y se cancelan, ¿no? Queda y sobre y, entonces se cancelan y por eso aquí este término no tiene y. Ocurre una cancelación ahí. Y el del lado izquierdo, ese sí quedó con un 1 sobre i. Bien. Y nuevamente, esta parte que está aquí, cuando uno toma el límite, eso corresponde exactamente con la misma notación, de hecho, a la derivada parcial de u con respecto a y. Eso es lo que me da ese límite. Y el del lado derecho, pues corresponde a la derivada de b con respecto a y. Bien. Usando esa notación, derivada parcial, podemos reescribir el límite de arriba
como 1 sobre i por la derivada de u con respecto a y, más la derivada de b con respecto a y. Bien. Y por lo tanto concluimos que f' de z, colocando primero la parte real, en este caso la parte real va a ser db de y, y aquí reorganizando, aquí tengo 1 sobre i. Si yo multiplico por el conjugado de i, que es menos i, entonces esto me daría, este 1 sobre i es lo mismo que tener menos i. Bien, entonces aquí me queda menos i por du de y. Entonces esta es otra forma de expresar f' de z. Ahora, tenemos dos formas de expresar f' de z. La que encerré en la cajita anterior y esta que encerré aquí. Por lo tanto, estas dos expresiones son iguales. Bien, se tiene esa igualdad. Porque por un lado, la igualdad del lado izquierdo se obtiene cuando nos aproximamos por el eje real. La del lado derecho por el eje imaginario. Pero f' de z es la misma. Entonces esos dos números complejos ahí encerrados son iguales. Bien, si son iguales quiere decir que las partes reales son iguales. Por lo tanto, du de x es igual a db de y. Y aquí tenemos la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Y la otra es que las partes imaginarias tienen que ser iguales. Es decir, que db de x tiene que ser igual a menos du de y. Que reescribiéndolo me da la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces de ahí es que surgen esas condiciones. Bien, no es que se hayan inventado ahí, tienen una razón. Listo, entonces ese es el resultado que teníamos en la clase anterior. Y esto ya es importante porque, por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos que nosotros queremos construir funciones analíticas, nos dicen, construye una función analítica. Una función f de variable complejo que se puede expresar como u más ib, ¿cierto? Y queremos que ella sea analítica, es decir, que la derivada exista, ¿no? Analítica. Entonces, supongamos también que nos dicen, bueno, construyen una función analítica y tal que la parte real de la función sea dada, entonces nos dan u. Entonces la pregunta es, si conozco u, ¿qué libertad tengo para escoger b? Entonces esa b, la parte imaginaria, tiene que obtenerse, pero teniendo en cuenta las relaciones de Cauchy-Riemann. Bien, tiene que ser que de u, la derivada de u, que esta la conocemos, la derivada de u con respecto a x, porque u es dada, me tiene que dar igual a la derivada de b con respecto a y. Entonces aquí nos queda prácticamente una ecuación diferencial, ¿no? Entonces yo podría ser ahí. Podría ser una integral, ¿no? Una integra para poder resolver esta ecuación. Entonces más adelante veremos eso. Bien, todas las ecuaciones de Cauchy-Riemann son interesantes. Y además, también nos permiten decidir cuándo una función es o cuándo una función no es analítica. Por ejemplo, creo que en la clase anterior vimos que esta función f de z igual a z por z conjugado. Esta no es analítica. Bien, porque nosotros la escribimos de la forma u más ib y vimos que la u y la b que tenía no satisfacía las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Entonces esta función no es analítica. Entonces esta herramienta de condiciones de Cauchy-Riemann también se puede usar para descartar funciones que no son analíticas. ¿Bien? Es decir, si nos preguntan tal función es analítica, si sus funciones u y b no satisfacen Cauchy-Riemann, ahí ya podríamos responder que no.
Bueno, entonces nosotros estuvimos aquí, ya podemos entrar un poco a revisar esta parte de la actividad 2. Bien, entonces aquí nuevamente se resume el resultado anterior y se muestran algunas funciones. Entonces nosotros en la clase anterior hicimos algunos ejemplos de aquí, ¿cierto? Creo que hicimos el D, él era la alfa Z, ¿cierto? Ustedes me pueden confirmar ahí. Sí, señor. Sí, sí, señor. Bueno, ahorita aquí aparece otro tipo de problema. Aquí dice determine las constantes A y B con el propósito que W, esta función que se define aquí, no se escribió Z, se escribió W. No se escribió, perdón, f de Z, sino que se usó la notación W, pero es lo mismo. Entonces W es definido como x cuadrado más ay cuadrado menos 2xy más y veces esto. Entonces nos dicen, determine cuánto tiene que ser a y b para que esa función sea analítica. Bien, es decir, sea diferenciable. Para esos valores de a y b, encuentre la derivada de w y exprese ambas, w y la derivada de w, con respecto a z como una función de z igual a x más y. Bueno, entonces este ejercicio está interesante, ¿no? Ahora, ¿por qué es que nosotros buscamos que las funciones sean analíticas? Entonces, ¿qué interés hay en ese hecho? Entonces, como veremos más adelante, si una función de variable compleja es analítica, entonces ella se va a poder reescribir como una serie de potencias. Entonces f de z va a poder ser representar algo como esto, como una sumatoria, ¿bien? De n igual a, pongamos 0, una serie a infinito, de unos coeficientes aquí llamados an. Estos an son números complejos, por z. Digamos que esta es una expansión alrededor de un punto z sub 0. Más adelante vamos a entender esto mejor. Bien, entonces, si una función analítica la podemos representar así. Bien, más adelante vamos a encontrar una fórmula para estos an. Y esta representación puede ser interesante porque podemos aproximar la función con polinomios. Todos los polinomios son objetos matemáticos que se pueden tratar de forma más sencilla. Entonces, así como nosotros hablamos del teorema de Taylor para hallar polinomios que representan las funciones seno de x, que las podemos aproximar con polinomios, y que así es que trabajan las calculadoras, entonces nosotros vamos a tener un resultado equivalente para las funciones de variable compleja. O sea, vamos a poder aproximar usando polinomios. Bien. Y para que exista esa aproximación con polinomios, f tiene que ser analítica. Bien, analítica. Por eso es importante ese hecho, que sea analítica. Bueno, entonces podemos revisar ese otro ejercicio ahí, ese que dice que encontremos el valor de las constantes a y b. Entonces permítanme, yo lo reviso de nuevo. Entonces va a ser, ¿quién puede escribirlo y me lo da ahorita en la pizarra? Ahí, este ejercicio 2. ¿Alguien lo Listo, escribió ya? profe. Sí, ya. Bueno, vamos a trabajar ese ejercicio a ver. Entonces dice que, dice W, ¿no? W es lo mismo que decir f de z, notación. F de z es igual a ¿qué? A x cuadrado
Sí. más AY cuadrado Más. Sí. menos 2XY Menos 2XY, sí. más Y, abre paréntesis, Sí. BX al cuadrado BX al cuadrado. menos Y cuadrado Sí. más 2XY. Listo. Muchas gracias. Entonces hay que verificar, nos dicen que quién es A y quién es B, para que esa función sea analítica. Entonces lo que pasa aquí sí es bueno hacer una observación, y es que si una función es analítica, si f es analítica, entonces implica Cauchy-Riemann. Bien. Ahora, si una función de variable compleja satisface Cauchy-Riemann, eso implica que sea analítica, o sea, tenemos el regreso. Entonces, este regreso se tiene siempre y cuando las funciones u y b que definen la función sean continuas. Bien. Entonces, la mayoría de ejercicios que nosotros vamos a tratar, las funciones u y b son continuas. Entonces, prácticamente, aquí en el curso, que una función de variable compleja satisfaga Cauchy-Riemann, implica también que sea analítica. Es un sí, solo sí. Bien. Un bicondicional. ¿Listo? Porque lo que nosotros tenemos aquí es una tesis. Si tal cosa, entonces tenemos un resultado. Eso es lo que tenemos. Pero el regreso generalmente vale. Bien. Mejor dicho, puedo escribirlo así. Entonces viene como de la lógica, ¿no? Entonces podemos pensarlo así. Si una función es analítica, entonces implica Cauchy-Riemann. Eso es lo que se probó en el teorema, con la hipótesis de analítica. Ahora, supongamos que la función de variable compleja satisface Cauchy-Riemann. Entonces ya va a ser analítica si estas funciones u y b, tenemos que colocar una hipótesis adicional u y b continuas. Bien. U y b continuas. Sin embargo, como les digo, esta hipótesis siempre se tiene aquí en el curso. Entonces, podemos hablar de que una función es analítica es equivalente a decir que satisfaga Cauchy-Riemann. Entonces aquí nos pide encontrar a y b de tal modo que esta función definida así sea analítica. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Bueno, aquí la función u, la parte real de la función f de z es esta, y la parte imaginaria, la función b, es esta parte. Bien, entonces debemos verificar o escoger a y b de tal forma, por ejemplo, que la derivada de u con respecto a x, que es cuánto esta derivada, a propósito, 2x 2x más Menos 2y, ¿no, profe? menos 2y, exacto, porque a y cuadrado es constante en el caso. Entonces, la derivada de u con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de b con respecto a y. Esa es la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Eso tiene que ser igual a la derivada de b con respecto a y. Bien. Ahora, ¿cuánto es la derivada de b con respecto a y? Menos 2y. 2Y más 2X. Menos 2y más 2x. Entonces, miren que en este caso, esta condición se satisface independientemente de quién sea A y B, ¿cierto? Se satisface porque aquí se tiene la igualdad, 2x menos 2y igual a menos 2y más 2x.
Entonces la primera ecuación de Cauchy-Riemann no nos ayuda en nada para decir quién es A y quién es B. Entonces veamos la siguiente condición. Entonces es un ejercicio de esa naturaleza. Entonces la condición que establece, bueno, que la derivada, aquí está, la derivada de u con respecto a y tiene que ser igual a menos la derivada de b con respecto a x. Entonces, aquí está, la derivada de u con respecto a y es igual a menos. Bien, entonces la derivada de u con respecto a y me da ¿cuánto? Aquí sí va a aparecer un A, ¿no? Entonces me daría la derivada de u con respecto a y, me daría 2ay Menos 2x. menos 2x. Menos 2x. Y eso tiene que ser igual a la derivada a menos, voy a colocar el menos aquí, la derivada de b con respecto a x. Entonces si derivo b con respecto a x me da por aquí voy a abrir un 2x. paréntesis. 2x por b, ¿no? O sea, 2bx. Y Más 2y. 2 2y. y. Listo. Más 2y. Bueno, entonces de aquí, ¿cómo resuelvo esto? Si distribuyo el menos ahí, me quedaría menos 2b. Voy a colocar primero el 2, menos 2y. Menos 2y menos 2bx. Bien. Igual a 2ay menos 2x. Y aquí, ¿quién podría ser a y b para que se satisfaga esa igualdad? Por ejemplo, observen, aquí tengo un menos 2y. Y aquí tengo, o sea, estos dos términos deberían ser iguales, ¿cierto? Porque tienen y. Y aquí entonces concluyo que 2ay tiene que ser igual a menos 2y. 2ay. Bueno, esto es un 2, ¿no? 2. Tiene que ser igual a menos 2y. Y O sea que A debe ser menos menos 1. A debe ser menos 1, exacto. Y menos 2x tiene que ser igual a menos 2bx. Ustedes simplifican aquí, digamos, cancelan el y el 2 lo pasan a dividir, y aquí obtienen que, como dice el compañero, A es igual a menos 1. Entonces encontramos el primero. Y aquí lo mismo, ¿no? Este x cancela aquí. Este menos 2 pasa a dividir y me queda entonces que b es igual a 1. Es En igual a ese 1. caso, con esas condiciones de A y de B, lo ubicamos aquí, obtenemos que f de z va a ser una función analítica. Bien. Y más adelante veremos lo bueno que es eso, en términos de que podemos aproximarla con un polinomio, esa función. Tiene una expansión de Taylor, sí, aproximada. Bien, entonces el ejercicio se hace así. Y aquí aparece un nuevo concepto, la definición de lo que es una función armónica. Bien, sin embargo, este concepto se da para una función u de dos variables reales. Bien, entonces, una función es armónica si satisface esta ecuación diferencial aquí. Bien, entonces nosotros vamos a ver que las funciones u y b que definen nuestra función f de z, es decir, nosotros podemos probar. Voy a borrar este ejemplo. Entonces, si f es una función analítica, tiene esta representación, u más y b, entonces ya sabemos. Entonces, que f analítica. Colocar así analítica. Entonces,
Si F analítica, entonces ya tenemos un resultado U y B satisfacen Cauchy Riemann. Satisfacen Cauchy Riemann. Es un primer resultado. Y lo otro es que tendremos que probarlo ya en la próxima clase. U y B son funciones armónicas. Son armónicas. Entonces ya satisfacen esa ecuación diferencial. ¿Quiere decir que sean armónicas? Bueno, que la segunda derivada parcial, por ejemplo, de U con respecto a X. Entonces, en la próxima clase haremos unos ejemplos aplicados de cómo surgen estas funciones armónicas. La derivada de U con respecto a Y cuadrado. O sea, la segunda derivada pues, de U con respecto a X. Eso es igual a 0. Bien. Y lo mismo, puedo escribir una ecuación equivalente para B. Bien. Donde está U, coloco B y satisface la misma propiedad. Entonces, estas dos funciones son armónicas. Bien. Y todo se deduce del hecho de que F sea diferenciable. Es decir, de que sea analítica. Entonces, tenemos eso. Entonces, aquí en el libro se da una expresión, se define lo que es una función armónica. También la llaman a esta ecuación aquí como ecuación de Laplace. Y aquí se piden estos ejercicios del ítem del punto 3, probar que estas funciones son armónicas. Bien. Entonces, probar que esto es armónico, pues, es un ejercicio prácticamente de cálculo multivariable, ¿no? Es calcular la segunda derivada, la segunda derivada parcial de U con respecto a X y sumarla con la segunda derivada parcial de U con respecto a Y y verificar si efectivamente satisface esta ecuación de Laplace. Bien, entonces ahí no tiene variable compleja todavía. Es como para practicar. Ya estas funciones aparecerán más adelante en un contexto de variable compleja. Entonces, este punto 3 también lo pueden ir revisando. ¿Listo? Este punto 1, hicimos el D y creo que el I, el último. Pueden ustedes revisar los otros también. Por ejemplo, aquí aparece la función seno de z. Entonces, en ese caso, ustedes deben reescribir seno de z. Recuerden que seno de z se definió como e a la iz. Yo creo que yo hice alguno con coseno, ¿no? E a la iz menos e a la menos iz sobre 2i, ¿no? Entonces ustedes tienen que primero, si para verificar que esta función seno de z es analítica y satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, primero tienen que reescribir esto de la forma u más bi. Entonces tienen que encontrar la parte real e imaginaria de esta función. Por lo tanto, aquí donde está z tienen que escribir x más y hacer una serie de cuentas ahí para poder encontrar seno de z escrito de la forma u más bi y así ver si satisface Cauchy-Riemann. Bien. Creo que hice algo parecido en la clase anterior. Entonces el punto 2 también ya lo podemos ir revisando. El punto 3 también. Y aquí dice, para las ecuaciones armónicas del ítem anterior, entonces miren, todas estas ecuaciones, estas funciones U son armónicas y nos dicen, encontremos B de tal forma que la función f de z definida de este modo sea analítica. Entonces este todavía no lo podríamos hacer, pero puede ser que alguien sepa ya. Entonces hasta el punto 3 ya podremos ir revisando, ¿listo? En la clase siguiente, el lunes, seguiremos hablando de funciones armónicas. Entonces por aquí terminamos hoy. Listo, profe. Bueno. Profe, nota del quiz, ¿cuándo da? Perdón. Lo más pronto posible, hoy o mañana. ¿Listo?